¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a esta conferencia de prensa que de manera virtual tenemos con los medios de comunicación a petición de ellos. Desde el pasado viernes estaba programada y quedamos en que hoy la podíamos hacer. Voy a leer las preguntas que me están llegando, que me han llegado de los reporteros de La Fuente del Senado de la República. Karina Aguilar, de 24 horas, me pregunta que si es posible crear 2 millones de empleos este año, como dice el presidente, y cómo. El día de ayer, en su mensaje dominical, el presidente mencionó que se perdieron 1 millón de empleos a causa de la pandemia. En efecto, Karina dijo también que se van a generar 2 millones de nuevos empleos a través del plan que hoy se anunció y que consiste, si mal no recuerdo, en Jóvenes Construyendo el Futuro, 230,000 empleos, el programa de mejoramiento urbano en 50 ciudades, que son 228,000 empleos, el incremento al programa Sembrando Vida, 200,000, el Tren Maya, 80,000, la refinería, 70,000, la construcción de 300 sucursales del Banco de Bienestar, 47,000, la contratación de médicos y enfermeras por el coronavirus, 45,000, el aeropuerto Santa Lucía, 44,000, los nuevos elementos de la Guardia Nacional, 26,000, el mantenimiento y conservación de carreteras, 21,000, la creación de caminos de mando en Oaxaca, 15,000, y la creación de caminos rurales en todo el país, 12,000. Eso es lo que más o menos lo comentó. Creo en que va a ser posible. Conozco al presidente de la República desde hace 22 años y lo que dice siempre es correcto y siempre se cumple. Desde esta época le he conocido por su palabra y por su congruencia. Yo espero que se den en la práctica estos 2 millones de empleos. Otra pregunta de Karina es, ¿habrá parlamento abierto para discutir iniciativa de fideicomisos? De así, ¿cuándo podrán iniciar? Y luego hay una petición de ella y de otros compañeros que ante la importancia del tema sería posible escuchar toda la reunión con el subsecretario Hugo López-Gatell, incluidas las preguntas y respuestas. Bueno, le comento, Karina, que la idea fundamental, una vez que se formalice el dictamen y la aprobación en la Cámara de Diputados de esta iniciativa de modificación de varias leyes para desaparecer los fideicomisos, tendrá que pasar primero por Cámara de Diputados como Cámara de origen. Nosotros actuaremos como Cámara de revisión, Cámara revisora. Y en efecto, yo he estado planteando como coordinador de la mayoría y he estado ofreciendo que pueda discutirse en Parlamento abierto, en donde todas las voces puedan ser escuchadas y en donde tomemos decisiones de manera consensada. Así es de que en ese caso y en la mayoría de los casos estamos implementando este nuevo sistema, esta modalidad, esta innovación en el trabajo legislativo que se llama Parlamento abierto. Y sobre su petición y la de otros compañeros, la tomaremos en cuenta. Para mañana lo del subsecretario, más bien el miércoles, tenemos la comparecencia, la invitación, la reunión con el subsecretario Hugo López-Gatell. Luciana Rita Cerón de Imer me pregunta, con el confinamiento en casa, se está demostrando que la desigualdad social y la brecha tecnológica en las zonas rurales ha aumentado por falta de acceso al Internet. ¿Qué se puede hacer para ayudar? ¿Harán alguna situación con los niños y adolescentes de las herramientas necesarias? Porque ante la pandemia quedaron rezagados. Sí, sí, en efecto, esa es parte de las herencias que se recibieron en el gobierno. Desde el gobierno de la República
se está llevando a cabo un programa de Internet para todos. Lo he escuchado y lo conozco, el cual forma parte para la reactivación económica y la creación de empleos. Esta acción, que forma parte del plan de trabajo del gobierno federal, tiene como objetivo, en efecto, disminuir las desigualdades. El día de hoy, el presidente afirmó nuevamente que al Estado le toca atemperar las desigualdades. Y por eso coincido con usted en que hoy con la pandemia se afloraron las desigualdades, se profundizaron. Creo que vamos a poder enfrentar con éxito esta brecha tecnológica y es uno de los retos que se ha planteado el gobierno de la República. Ahora bien, algunos indicadores anteriores de la pandemia han sido difíciles. Ahora el presidente ha definido que la medición de la economía, el desarrollo no será con base al PIB, está intentando presentar una nueva fórmula. Me parece correcto, ojalá y se logre y ojalá y podamos tener nuevas mediciones, pero no desentendernos de la generación de empleos y de la atención a ir aminorando la desigualdad que lamentablemente en estas crisis se profundiza. Alejandra Canchola, la invitación que la OMC envió al gobierno para que López-Gatell sea parte del grupo de expertos para redactar un nuevo reglamento de salubridad, ¿la apoyaría el Senado?, me pregunta. Sí, Alejandra, el día de ayer el presidente felicitó al subsecretario por este nombramiento. El día de hoy, en la mañanera, el presidente resaltó cómo en algunos medios se da espacio para críticas y hasta denuncias a la oposición contra Gatell, al tiempo que la OMS lo postula para integrar un equipo de especialistas en salud y en epidemiología. Yo creo que es normal que se presenten estas críticas. López-Gatell es un funcionario público y todos los que estamos en este aparador somos sujetos del escrutinio. Por eso creo que en el Senado la mayoría respaldamos la tarea de López-Gatell y lo felicitamos por este reconocimiento que le hace la OMS para ser parte de su cuerpo de asesores en la nueva reglamentación de salubridad. Respaldamos esa decisión y felicitamos a López-Gatell por su reconocimiento y por su nombramiento. También me pregunta, el día de hoy en la mañana se publica en el Universal que el presidente de la República mantiene más de la mitad de la aprobación entre los encuestados. Sí, me parece que es un reflejo claro del manejo que ha tenido el presidente en la pandemia. En todo el mundo la situación es muy delicada. En todo el mundo la evaluación de sus mandatarios está a la baja. En todo el mundo nadie sale bien librado. En México, el presidente de la República, por haber enfrentado la pandemia, creo yo, a tiempo, y por los resultados que se han tenido, y por la colaboración del pueblo de México, el presidente de la República mantiene y conserva una alta aprobación en la peor etapa de la crisis de la pandemia. Hoy el Universal refleja esa medición, refleja el nivel de aceptación del presidente y la calificación que le otorgan los ciudadanos frente a su actuación en la pandemia. Eso es lo que le podría decir. Nosotros deseamos que mantenga su nivel de aceptación,
porque somos parte de un movimiento, fuimos electos en una elección igual el mismo día, aunque todos los que representamos alguna posición política o que fuimos electos por representación popular, no nos alejamos de que el capital político mayor fue el que aportó el presidente López Obrador. Muchos de los senadores, legisladores, presidentes, gobernadores, lo somos por el prestigio y por el gran nivel de aceptación que en la campaña del 2018 tuvo el presidente López Obrador. Así es de que es un reconocimiento simplemente a su trabajo y a su labor al frente de la presidencia. Misael Zavala, preguntarle al senador si cree que es inconstitucional la ley de educación aprobada por el Congreso de Puebla, si ve que la decisión de aprobar esa ley fue apresurada, pues se avaló en fast track, y si el Senado revisará la ley por si es inconstitucional. Le puedo decir, también me dice ya en varias ocasiones, el senador sale a corregir la plana en varias propuestas. También me pregunta si cuestionará a López-Gatell en torno a que no se ha aplanado la curva de contagio, tal y como lo hizo con el canciller Marcelo Ebrard. Le puedo decir primero que es como las 5 preguntas que me han hecho, que es muy importante lo que me dice Misael. Me pregunta, voy a darle respuesta a lo que creo en el caso de Puebla. Primero, el Senado no es una instancia de dirimir controversias en materia legal con el Estado de Puebla. El Senado representa el Pacto Federal, representa en teoría constitucional a los estados, pero quienes sí pueden revisar acciones de inconstitucionalidad es la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora voy a emitir mi opinión personal. La legislación aprobada en Puebla respecto a bienes muebles e inmuebles, desde mi punto de vista, no refleja el espíritu de la Ley General de Educación que aprobamos hace unos meses en el Congreso de la Unión. El verdadero objetivo de la ley nacional fue y ha sido respetar el papel de las instituciones privadas en la consecución de los fines educativos que establece la Constitución General de la República. Ninguna ley local, ahí sí, lo afirmo y lo reafirmo, puede ir contra la Constitución General de la República. Incluso ninguna constitución local puede contradecir los postulados fundamentales en la Constitución General de la República. Por eso, el verdadero objetivo de la ley nacional sí fue respetar estas instituciones privadas, sí fortalecer el papel del Estado para vigilar y mantener el orden en esas instituciones, sí, con planes, programas y orientación del Estado a no violar la Constitución en materia de principios educativos. Pero no se intentó y ni se intenta ni estamos de acuerdo en que se violenten derechos de las instituciones privadas. No creo que sea correcto en este momento establecer estos parámetros o estas modificaciones legales que pueden llevarnos a seguir confrontando sectores de la población. Yo no creo en eso. Me parece que debió haber sido mejor discutida, escuchar a las instituciones privadas y no apresurar un dictamen que siempre resulta muy cuestionado en su oportunidad. No conviene apresurar estos procesos legislativos. Es mi opinión personal. Se trata de una armonización indebida
creo yo, no refleja el espíritu legislativo de la Constitución General y de la ley nacional en materia educativa. Entonces fue una mala armonización, desde mi punto de vista, por parte del Congreso local en Puebla. Se va a tener que revisar en la Corte seguramente, pero no había necesidad de que en este momento se intentara distraer o desarmonizar una disposición nacional. Nosotros, no quede ninguna duda, estoy seguro que el propio gobernador de Puebla coincide conmigo. Estamos del lado de la legalidad y seremos los primeros en señalar los excesos o las malas interpretaciones al espíritu de la Ley General de Educación. Yo sí creo que la educación pública y la privada se han complementado en la tarea de hacer progresar a México, y en esa ruta seguiremos andando. Yo podría defender la educación pública y de hecho lo hago todos los días, porque soy producto de ello. Toda mi educación, toda, fue producto de la educación pública, la mayor parte becado por instituciones públicas. De no haber sido por la educación pública, no estaría aquí y no habría sido mi vida al servicio público. Por eso defiendo mucho la educación pública. Pero yo también creo que la educación privada es un complemento porque el Estado no tuvo la capacidad para ofrecer educación pública amplia y de calidad para muchos sectores que pudieron haber sufragado parte de su ingreso en educación privada. Yo no satanizo la educación privada, es más, 2 de mis hijos estuvieron en educación privada y no me avergüenza. En la medida en que ellos decidan y ellos mejoren su calidad en la educación, no tengo inconveniente. Yo soy maestro de la UNAM y defiendo mucho la educación pública, pero no soy incongruente y trato de mantener un equilibrio justo entre lo que es la educación pública y la educación privada. Quienes tienen recursos o ingresos para pagar una educación privada que se considere de calidad, lo debe de hacer. Y nadie puede cuestionar ese deseo y ese proyecto, programa de vida. Entonces, me parece que debemos superar esas viejas inercias, ese viejo discurso y pensar que ambas, la educación pública y la educación privada, se pueden complementar. Tengo mis dudas respecto de la armonización de esta ley, respecto del patrimonio, respecto de la orientación, pero pues será revisado seguramente ante la Corte en una acción de inconstitucionalidad. Nosotros velaremos siempre por el principio de legalidad y porque las leyes federales que estamos emitiendo, así como reformas constitucionales, sean observadas en todos los estados. Deseo que el diálogo supere este diferendo y deseo que se pueda remediar desde el Congreso mismo este posible exceso o esta desarmonización de la ley de educación. No me pronuncio más allá, ni en favor ni en contra del Congreso. Tienen su autonomía, pero vale la pena revisar los actos para que puedan corregirse o la Corte lo hará si es que existe esa desarmonización o contradicción con los postulados principales de la Constitución. Alejandro Páez de Crónica me
Pregunta, ¿aguanta el gobierno tantos recortes de austeridad sin el riesgo en que se paralice? Y la otra, ¿de verdad no les preocupa que cada vez más gobernadores se sumen a ese bloque y veamos una lucha de poderes donde el que pierde es el país y los mexicanos? Cada vez escala más la confrontación y polarización en medio de esta crisis sanitaria y económica. Y secunda la propuesta de Karina de abrir la comparecencia, toda la comparecencia de Gatell. Alejandro, a mí no me preocupa la constitución de frentes de gobernadores para luchar o para proponer o intervenir en políticas públicas. No, es natural, es normal. Yo fui ya gobernador en 1998, ya hace 22 años. Y nosotros constituimos la ANAGO, que era el antecedente de la CONAGO. Primero solo 4 gobernadores del PRD en aquel momento. Éramos satanizados porque decían que era contra la Constitución, dado que los gobernadores no podían asociarse. Es una letra constitucional. Sin embargo, lo hicimos. Entonces, a mí me parece normal, Alejandro, que los gobernadores se sumen a bloques. Y también me parece normal que haya esta diferencia de planes y programas, porque es un nuevo gobierno, porque el gobierno se ha propuesto ir a un cambio de régimen. No es lo mismo, en efecto, que en el pasado, y no va a ser lo mismo que en el pasado. Yo, al contrario, avalo y coincido con el presidente en que no podía acudir a un endeudamiento irracional como una copia del pasado. El presidente hubiera obtenido aplausos efímeros y temporales, pero habría tenido la reprobación de las generaciones actuales y las futuras. No hubiese resuelto el problema y estaríamos ahora en condiciones de mayor vulnerabilidad en el mundo, con mayor carga pública de deuda, de empréstitos y sin solución de fondo. Para mí, este giro que le ha dado el presidente de la República a primero respaldar a las clases más necesitadas, a la pobreza y a la clase media o a los pequeños, muy pequeños comercios con pequeñas aportaciones, créditos y apoyos que fortalecen el consumo, es ideal, es correcto. Ya lo veremos. Tampoco la panacea, hay problemas severos en el país con motivo de medianas empresas, de pequeñas empresas, de grandes empresas. Nadie niega eso y estoy seguro que habrá planes a través de instituciones financieras que respalde el Estado mexicano para que los empresarios y los inversionistas salgan adelante. También me gustaría, con toda seriedad, que no se dé una confrontación permanente con el sector económico. No me gusta, no soy de los que aticen o de los que se sientan alegres con una confrontación. No me gusta. Yo siento y percibo que esto nos lleva a caminos sin retorno. Al contrario, pugno por el diálogo, por el encuentro, por la conciliación para poder resolver los problemas que tiene el país. No voy a dejar de insistir en eso. Lo voy a seguir haciendo porque creo en eso, Alejandro. Leticia Rita Cerón coincide con el presidente que íbamos bien y llegó la pandemia y que nos agarró tan mal parados. Fue por lo que ahorraron, que acumularon los gobiernos neoliberales. Yo creo que el presidente hace una crítica al pasado, justificada, hace una crítica al modelo económico al que le hemos denominado neoliberal, pero no es ahora que es presidente de la República que enderece su crítica al proyecto neoliberal. Es una tesis ideológica que ha sostenido siempre,
desde que yo lo conozco y que compartí sus ideales en 1997, ha sido el mismo, no ha variado, Luciana. Siempre mantiene su posición contra el proyecto y el modelo neoliberal, y ahora que es presidente de la República está aplicando un modelo alternativo en materia económica y en materia social. Yo avalo ese nuevo modelo desde mi posición personal como coordinador de la mayoría, no como presidente de la Junta de Coordinación Política. Ahí es plural y ahí cada uno asumirá su posición, pero como coordinador de la mayoría respaldo la posición del presidente. Alejandro Canchola. Alejandro dice que la invitación que la OMS envía al gobierno para que López-Gatell sea parte del grupo de expertos para redactar un nuevo reglamento de salubridad, ¿la apoyaría el Senado? Pues ya la contesté, es del Universal. Esa ya la contesté, aquí en la computadora se volvió a meter, que me la están enviando. Rubén Arismendi de Reporte Índigo, ya lo contesté también en cuanto a la generación de 2 millones de empleos, ya se los dije de dónde surgen, según la fuente de el propio Presidencia de la República. Quiero decirles que sí noto un clima polarizado, crispado social y políticamente, y también noto que hay una fuerte oposición y una fuerte crítica al presidente y a sus planes. No estoy alejado de lo que está pasando y en el Senado actuaremos con tolerancia y con prudencia. Entiendo que esto se va a recrudecer más porque ya el mes que entra, junio, en un año exactamente tendremos renovación del Congreso de la Unión en la Cámara de Diputados en su totalidad, salvo los que se reelijan, y tendremos 15 gobernadores en 15 entidades federativas y obviamente cientos de presidentes municipales y de diputados locales, es decir, casi la mitad del país estará en elección de cargos de elección popular, y esto hace obviamente muy difícil el caminar tranquilos, sin sobresaltos políticos. Eso me parece que es normal, pero la gente adquiere una madurez y una conciencia cada vez mayor y sabrá diferenciar quiénes y de quiénes. En eso no hay que meternos, la gente decida, la gente libremente. Lo que sí estoy seguro es que hoy ya no se presentarán las trampas del pasado al que nos sujetaron, de compra de votos, de que el gobierno actuaba en favor de un partido, de los programas inducidos en favor de un partido, de esta simbiología casi perfecta de partido-gobierno. Eso ya no se presentará. La compra de votos, el reparto de despensa, de materiales de construcción, de animales de labranza. Estoy seguro que ya no habrá eso, porque es un compromiso del presidente de la República. Tenemos una legislación más dura, que incluso el delito electoral es un delito grave que puede no alcanzar fianza, y estoy convencido que el presidente actuará. Aunque la Fiscalía General de la República es autónoma, también estoy convencido de que la Fiscalía actuará. En ese sentido, me parece muy importante. Traigo otras preguntas, pero gracias por los comentarios en redes sociales. Saludos a Oscar Maldonado, a Rosa Morales, a Aterio Campo, a Víctor Flores. A todos. Revisaré a detalle su comentario a Omar y a Malichela también Pantoja, a María Estela. Saludos allá por mi tierra. Voy a revisar sus comentarios aquí que me hacen llegar a través de las redes. Voy a ser muy cuidadoso y voy a actuar siempre con dignidad y con firmeza. Nos vemos. El miércoles tenemos a López-Gatell a las 12 del día. Me han pedido mucho que abra en el canal del Congreso, a ver cómo le hacemos. Lo que pasa es que las sesiones de la Junta de Coordinación Política eran privadas, normalmente no salían al público, pero por la importancia vamos a revisarla. Y el jueves
tendremos al Banco de México, el gobernador del Banco de México, y el siguiente martes tendremos al director del INSABI. Y así iremos citando a funcionarios públicos para ser interlocutores, para interrelacionarnos con ellos ahora en el pico de la pandemia y estarles informando a todos de manera directa. Nos vemos el miércoles, aunque seguimos platicando.